éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Vamos a decirlo todos, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esta es palabra del Señor. Te doy gracias, Señor, en esta tarde y en este lugar que has permitido a tu siervo llegar hacia este lugar, Señor, para poder exponer el consejo de tu palabra, las maravillas que tú haces en el hombre. Yo te pido, Señor, seas tú hoy quien se mueva entre nosotros. Seas tú hoy, Señor, el que nos hable. Quita mis palabras, mi personalidad, para que seas tú, Señor, el que esté entre nosotros. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Cristo está vivo, hermanos. Gloria a Dios. Pues estoy muy contento, les dije ya, ¿verdad? Bueno, yo realmente ni soy importante, ¿verdad? Ni predico bien, sino que lo que pasa es de que yo estoy aquí por la misericordia del Señor Jesucristo. Hace muchos años, yo tendría unos 10 años, yo nací de una familia de esa sumamente católica, ese que le llamamos de hueso colorado. En mi casa, lo único que veía eran vírgenes, cruces, íbamos a misa, al rosario, al agua bendita, bueno, todo eso. Era un catolicismo chillón, como yo le digo, le dicen ahí así en México. Empecé a admirar a la Iglesia Católica, empecé a ver a los sacerdotes y me empezaron, tenía una atracción hacia esos sacerdotes. Inclusive yo era monaguillo y iba yo corriendo a ayudarles a la misa. Empecé a aprender el latín sin haberlo estudiado, perfectamente pronunciado, no sabía qué quería decir, pero lo pronunciaba perfectamente bien. Entonces empecé yo a desear que yo quería ser sacerdote. Y me los quedaba viendo y decía, un día yo voy a ser sacerdote. Por supuesto que tú sabes que la religión católica, cuando andábamos nosotros de católico, ¿quién fue católico aquí? Levante la mano, ¿quién fue católico? Casi todos, ¿verdad? Bueno, tú sabes que nosotros fuimos católicos porque nos dejaron el catolicismo por herencia. Nunca conocimos nosotros la doctrina católica. No sabíamos qué nos podía dar, qué no nos podía dar. Fue una herencia que te dejó tu abuelo, tu abuela, tu mamá, tu papá. Gracias a Dios de que ahora estamos aquí sentados con una salvación tan grande que nos ha dado el Señor Jesucristo. Yo empecé a jugar que era el sacerdote. Estos eran mis juegos. No me gustaba jugar a la bicicleta, no me gustaba jugar al patín, me gustaba jugar a que era el sacerdote. Mi mamá era modelo de ropa y tenía mucha ropa en la casa y yo le echaba el ojo a un abrigo de esos que le llaman chemises hasta abajo, negro. Y yo se lo agarraba y me lo ponía al revés y luego me lo amarraba con un cinturón rojo porque yo ya quería ser obispo, no nomás sacerdote raso, ¿ya? Y entonces agarraba yo y ya tenía mi altarcito, yo tenía una copa, empezaba a recortar rueditas así perfectamente bien con unas tijeritas blancas de papel y las ponía ahí como hostias, las tapaba con una carpetita así, la tapaba como veía el sacerdote. Y entonces invitaba a mis amigos y les decía, miren, va a haber una misa. Si vienen a la misa, les voy a regalar mis juguetes, y le robaba yo los juguetes a mi hermano que tenía para dárselos a mis amigos. Entonces agarraba yo, y ahí venían los chamaquitos y de mi edad, me veían con el abrigote, han de haber dicho, este está medio zafado, ¿verdad? Se imaginan con un abrigote negro ahí, como creía que era la sotana. Entonces agarré yo y empezaba, y Dominus obispo y cum spiritu tuo, y empezaba yo con toda la recitación de latín. Y después llegaba la hora de la comunión y yo, fíjense que agarraba el papelito y como ya sabía las palabras mágicas para convertir el elemento en el cuerpo de Cristo católicamente hablando, agarraba yo, honor corpus meos, ¿verdad? Y
Decía yo por dentro, ya se convirtió en el cuerpo de Cristo. Entonces me bajaba yo, el cuerpo de Cristo. Pácatela, se lo metían. Y entonces, pues, abría la boca el otro y sentía que era un papel y lo quería escupir. Óyeme, si es el cuerpo de Cristo, le decía yo. Y se lo tenía que tragar, ¿verdad? Y porque si no, pues no se llevaba el juguete. Pero lo que pasaba era de que se me acababan los filigreses, entonces era un trabajo buscar otros filigreses, pero así andaba. En eso, mi papá y mi mamá, siempre ya ve que los papás andaban cuidando a los hijos mucho, ¿no? Y decía mi mamá, este muchachito como que tiene una vocación sacerdotal. ¿Se acuerdan de las palabritas, verdad? Si eras mujer, al convento. Si eras hombre, al seminario, ¿verdad? Y donde que mi papá tenía 2 tíos, arzobispos, no obispos, arzobispos, arriba de los obispos. Uno era Monseñor don Gerardo Anaya y Díez de Bonilla de San Luis Potosí, y el otro era Monseñor José Anaya y Díez de Bonilla de Michoacán. Entonces llamaron al de San Luis Potosí, ahí viene el viejito, hasta se parecía a mí, ahí traigo, después les enseño una foto, hasta se parecía a mí el viejito, ¿verdad que se parecía a mí en la foto que traigo? ¿Quién está más feo? Aquel estaba más feo. Bueno, entonces agarré y ahí viene el arzobispo a la casa después de unos días, todo el mundo va a venir el arzobispo, y empezó a platicar conmigo, y ya saben, yo no sé, como dicen ahora los jóvenes, qué rollo le aventé al arzobispo, ¿verdad? Y le dije que quería yo guiar a las gentes a la presencia de Dios, y que quería yo ayudar a Dios. Bueno, me dijo, quedó maravillado el viejito, me decía, tú vas a ser sacerdote, hijo mío, nosotros te vamos a ayudar. Y fui sacerdote y me ayudó, ¿verdad? Entonces, pasó un tiempecito y ahí voy para San Luis Potosí. Ahí estaba un seminario que se llama de los Redentoristas, un seminario pobretón, de esos que teníamos que pedir comida y granos y todas esas cosas, ¿no? Pero yo fui feliz porque dije, Dios me está hablando claramente que quiere que yo sea un representante de Él en la tierra. Pues como que no, amén. Allí yo llegué, la primera vez que llegué, tuve un encuentro con Jesucristo. Mira, había un Cristo enorme, clavado, desangrando las manos, los pies, amarrado, con los cabellos de un lado así, con los ojos en blanco. Y luego ya ven qué tétricas son las iglesias católicas, que hasta le ponen un colorcito entre verde y azul, así como de cadáver, ¿verdad? Yo pasaba muy cerca de ese Jesucristo porque era para subirme a los dormitorios, y volteaba y lo veía, y le decía yo, y humildemente le decía y tristemente le decía, pero ¿por qué te mataron si tú eras bueno? Los malos judíos te mataron. Y ese era el diálogo que teníamos los católicos con Cristo. Pero ahí se quedaba clavado, ¿verdad? Qué alegría saber que Jesucristo vive, ¿verdad? Y qué alegría saber que Jesucristo no está salvado, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a ese seminario, a mí me prohibieron terminantemente que yo leyera la Biblia. Me decía, mire, la Biblia no se puede leer, es un libro prohibido. ¿Sabe por qué? Yo decía, ¿por qué? Yo les quiero decir, fui el preguntón número 1 porque siempre preguntaba yo todo, yo quería saber todo, pero a mí me aguantaban porque era el sobrino del arzobispo. Entonces me decía, mire, aquí en este libro, si usted lo lee, se puede volver loco. Y aparte de todo, aquí hay una fe que hace a un lado la fe católica, hay esoterismo, hay magia, es un libro que usted no puede leer. Y yo vi la Biblia toda mi vida, 14 años que yo estudié para convertirme en sacerdote, veía yo aquel libro muy alejado de mi vida. Otra prohibición que nos daban, nos decían, miren, hubo un hereje que alborotó a muchos herejes, que se llama Martín Lutero. Dice, llenó templos de herejes. Dice, esos son los enemigos número 1 de la Iglesia Católica. No vaya a pasar junto a sus templos. Yo me acuerdo que cuando yo era sacerdote, que traía colijes, después te digo qué colijes traía.
Recuerdo que corría yo de lo largo del templo, clamando a Judas Tadeo, porque yo era devotísimo de Judas Tadeo, y le decía: San Judas, ayúdame a que estos demonios no se me metan en mi espíritu, y pasaba corriendo yo. Inclusive yo le rezaba mucho al santo, porque le decía yo: ¿sabes qué, San Juditas? Ten a fuego lento a Martín Lutero en los infiernos. Le decía: no lo dejes salir de allí, ¿verdad? Al año, tú sabes que hay una disciplina muy rígida en los seminarios, y una de las cosas, pues tú sabes que el católico cree que la salvación pues es por obras, no como acabamos de leer, que dicen no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Pero el católico, tú sabes que tiene inclusive muchos pasos que dar para llegar a la salvación, que nunca llegan. Tienen 7 sacramentos, ¿se acuerdan? El bautismo, la confirmación, las santas órdenes. Bueno, entre ellos está la penitencia. Y hacíamos penitencia, pero que para qué te platico. Al año yo ya traía un cinturón así de grueso, aquí al ras, así, antes de ponerme cualquier ropa, de mecate, de esos que te lo apretabas así, y cuando caminabas te empezabas a lacerar tú ahí, está la sangre, sentías así chorritos que se te salían así de la sangre. Luego nos daban nuestro chicote, a cada uno un chicotito así. Y esos que tenían unas tiritas de cuero. Y en cada puntita de la tirita de cuero había una munición ahí pegada. Y en todos los conventos donde están las monjas, y en todos los seminarios donde están los seminaristas, hay unos cuartitos pequeñitos con unas puertas muy pequeñas que se llaman celdas. Y los maestros nos decían: a la celda, a afligir su cuerpo. Y esto era que te metías allí, cerraba la puertita y a darte a donde cayera. Y yo me los daba, pero fuerte. Yo la espalda la traigo como que alguien estuvo jugando gatos allí, ¿verdad? Pero duro, duro, duro. Yo recuerdo un día en Perú, que estaba yo testificando, había una hermana que me levantaba la mano y dije: ¿qué resta, hermana? Y dígame, hermana, me quería decir que era muy tonto yo, porque me dijo: fíjese, hermano, que yo fui monja. Y había muchas celdas en el convento. Dice: pero mire, ¿yo sabe qué hacía? Me metía a la celda, le cerraba, agarraba mi chicote, le pegaba a la pared. Ya nomás me quejaba tantito. Yo no me pegaba, yo no sé por qué ya se pegó, pero yo me lo usaba de veras. Había una planta, no sé si la conozcan en sus países, en México se llama corona de Cristo, que es larga, así llena de espinas, con unas florecitas rojas al final. Bueno, te cortaban un pedazo de la corona de Cristo y te la metían en el zapato. Y luego tenías que meter el pie y pisarlo así, y caminar así con ese zapato durante 1 hora. Y era tremendo, ¿no? Todas esas cosas hacía yo. Para esa época, como que ya me estaba rajando de ser sacerdote. Dije: mejor me regreso a mi tierra. ¿Ya? Pero mi tío, ¿ya? Por supuesto que se me empezaron a abrir libros raros de filosofía, de literatura, historia de los santos, historia de las vírgenes. Yo conocí un santerío que para qué te platico. Yo creo que un 40% existieron, los demás no existieron. Conocí un montón de vírgenes, pero montones de vírgenes. Así te puedo nombrar como 1200. Yo les digo las brujas, ¿no? Porque pues ni son vírgenes ni nada, ¿verdad? Y empecé yo pues a estudiar todo eso. Poco a poco me fui metiendo todo eso, pero ¿qué pasaba? ¿Por qué yo no entendía algo? Mira, hermano, yo te voy a decir algo. Nosotros éramos, hermano, perdóname que te diga, pero éramos católicamente hablando peor que animales. No entendíamos nada. Creíamos cualquier patraña que nos dijeran, ¿verdad? ¿Y por qué no conocíamos nosotros la verdad? Bueno, no conocíamos la verdad porque no conocíamos a Jesucristo. Podemos ser filósofos, podemos ser reyes, podemos ser millonarios, podemos ser triunfantes, pero si no conoces a Cristo, no conoces la verdad. La verdad está en Cristo solamente. ¿Y cómo la conoces? Bueno, dice la palabra: ciertamente espíritu hay en el hombre, mas el soplo del Omnipotente es el que te hace que entiendas. Necesitamos ser soplados por el Espíritu de Dios, por el vaho de Dios, que toque ese espíritu caído, enfermo que traíamos todos nosotros arrastrando en el mundo, y empezamos a creer las cosas de Dios verdaderamente. Bueno, en aquel lugar, pues allí estaba. Entonces mi tío, ¿verdad? Mi tío era un hombre
muy querido en el Vaticano, inclusive en muchas revistas lo he encontrado, sus retratos, en la computadora también está allí. Era un hombre famoso porque allá por los años 49, él fue enviado del Vaticano para que diera a conocer las cosas del Opus Dei, del trabajo de Dios, así se llama ese movimiento católico. Entonces él lo trajo a México y entonces él viajaba a Roma, regresaba y pues era muy querido ahí en el Vaticano. En uno de sus viajes que hizo, me sacó una solicitud, ¿verdad?, para que yo me fuera a continuar mis estudios, que me faltaban 9 años allá en Italia. Entonces, pues yo cuando vi que me iba a Roma, dije yo, caray, ahora sí esto va en serio. ¿Se acuerdan que creíamos que Dios estaba ahí sentado en el Vaticano, no? Dije yo, ahí voy a estar en el Vaticano con el Papa, y miren, me despedí del mundo, me despedí de todos los de San Luis Potosí, levanté un montón de envidias entre ellos y todo, pero me fui a Roma. Nunca llegué a Roma. Del aeropuerto de Leonardo da Vinci me fui a un lugar que se llama Ostia, allí cerca del mar, y empecé a estudiar con unos monjes que se llaman dominicos, unos monjes muy malos, por cierto, ¿verdad? Eran inquisidores y les llegaron a decir, les llamaban los dominicanes, los perros de Dios, porque eran los que defendían el Vaticano. Eran tremendos esos dominicos. Entonces ellos tenían un seminario muy grande que se llamaba el Pío Romano, y empecé a estudiar en ese seminario. Pues lo primero que tuve que aprender era el italiano, porque todo el mundo hablaba italiano, entonces pues yo también tenía que hablarlo, ¿verdad? Y entonces empecé los 5 años de latín, pero empecé a envolverme otra vez en aquellos estudios. Recuerdo que cuando me fui a Roma, mi mamá muy apurada me dice, te voy a mandar dinero, hijo, tú estás muy flaco, vete a restaurantes y come, a lo mejor estos sacerdotes no te dan de comer. Y me mandaba cantidad de dinero, pero como ya en mi corazón, ya era un corazón lleno de idolatría, como el tuyo estaba cuando eras católico, ¿verdad? Y entonces, pues, fíjate que yo adoraba las cosas de la Iglesia Católica, y allá en Roma encontré mi mero mole, como dicen en México, las reliquias. ¿Sabes qué es una reliquia, verdad? Algo que le perteneció a un santo que fue canonizado, a una santa, a alguien. Y son milagrosísimos todos ellos. Fíjense lo que llegué. Mi mamá me mandaba dinero y yo compraba las reliquias. Yo tuve un mechón así de cabellos de Santa Teresa de Ávila, me costaron $350. Luego compré una espinita así pequeñita, disque de la corona de Cristo. Luego tenía la consabida astillita de la cruz de Cristo, que alguien dijo por ahí, si se juntaran todas las astillas, se formaría un bosque. Y luego compré un hueso que aparentemente parecía de pollo. Era así. Pero estaba en una cajita de terciopelo, me dieron un libro de autenticidad, me costó $1,000 y tantos, y lo compré porque era milagrosísimo. ¿Y saben de quién era el hueso? A ver, ¿de quién era? Era del pollino que Cristo montó. Y luego, ¿ya? Todas esas cosas que yo compraba, me las ponía en unos calzoncillos que yo usaba, unos calzoncillos a la rodilla. Todos usamos calzoncillos, hermano. Pero yo usaba unos hasta aquí, a la rodilla, blancos, que tenían una valenciana, o bastilla, ¿cómo se dice? Valenciana, ¿verdad? Y allí una monjita, que era la que me atendía a mí, después le platico de la monjita. Bueno, me los cosían allí, y entonces miren, yo traía mi medallota de San Judas Tadeo, 14 quilates de oro. Traía mis rosarios, mis escapularios, ¿verdad? Y luego allí todo en la valenciana. Pero ¿sabes por qué lo traía? Y tú también no te hagas. Es que nosotros cuando éramos católicos siempre teníamos temor de todo. Teníamos miedo de todo. Por eso nos colgábamos medallitas, crucecitas, ¿no es cierto? Escapularios, y cuando veíamos el peligro nomás sobábamos la medalla a ver si nos salía el mago, ¿verdad? Y órale, ayudarnos, ¿verdad? Bueno. Cuando yo me sentaba, me tenía que acomodar la espinita, si no se me encajaba en la pierna. ¿Ya? Pero ahí andaba. Empecé a estudiar,
Me volví a meter otra vez en los estudios, dije, estudiando, probablemente yo comprenda todo. Me metí. Había unas clases tan raras que nos daban. Habíamos como 50 futuros sacerdotes, entre ellos había un venezolano, que después te digo por qué te lo nombro. Entonces empezamos nosotros a unas clases muy raras que nos daban a nosotros de santidad. ¿Sabes cómo nos llegaba la santidad a nosotros? En la forma más increíble. Por medio de cápsulas. Había una cápsula verde que te daban en la mañana. Y nos decían, yo le preguntaba, ¿y cómo entra la santidad? Bueno, qué buena pregunta, hermano. Hijo mío, porque nos decían hijos. Entonces nos decían, mire, esa cápsula, molimos un hueso que compramos en el Vaticano de San Bernardo y allí tienen ustedes ya la santidad de San Bernardo. La roja tiene pedacitos de hilitos del vestido de Santa Teresita del Niño Jesús. Ya tienen ustedes la santidad de Santa Teresita del Niño Jesús. Y dije, mejor ni les pregunto qué tiene la negra, ¿verdad? Y nos tragábamos todas esas cápsulas. Llegó el momento de creer yo tanto en esa situación, que fíjense que cuando ya era sacerdote en Roma, ¿saben qué hacía yo? Cuando nos ordenaron, ya era también sacerdote el venezolano. Entonces nos íbamos a los templos en Roma. En Roma hay miles de templos católicos y en todos los templos católicos de Roma hay altares así, donde hay cadáveres de santos como San Carlos de Borromeo. Bueno, hay muchos. Entonces nosotros llegábamos y le decía yo al venezolano, tú encárgate del guardatemplos y yo me encargo de lo demás. Entonces se lo llevaba al guardatemplos, el templo estaba solo, me subía yo, abría la caja, ya ven que son unas cajas de cristal para que se vean así los cadáveres ahí. Y entonces agarraba yo, traía en la bolsa de mi sotana una navaja que le apretaba una y salía la navaja esas así como de pandillero, ¿no? Y agarraba yo, le levantaba aquí la manguita, le cortaba pedazos los que más pudiera de piel, pero ya bien dura, como de pintura dura, me lo guardaba. Luego le cortaba cabellitos, me lo guardaba, pedacitos del vestidito me los guardaba, le hacía la seña, vámonos, y nos íbamos a uno que se llama Santa Inocencia. Estaba muy bonita esa que le cortaban el cuello, y que quién sabe qué, que porque quiso hacer su primera comunión, bueno, cosas así, historias raras. Pues también le cortaba pedacitos así de piel. Nos íbamos al seminario y en una licuadora poníamos todo, le poníamos plátanos, azúcar, leche y lo batíamos hasta 1 hora porque no se quería deshacer. Mira. Y nos tomábamos un licuado el venezolano y otro licuado yo. A nadie le dábamos porque nuestro trabajo nos costó encontrar la santidad. ¿Verdad? Pero aquí estoy vivito y coleando. ¿Ya? Bueno, llegó el momento en que, pues, había terminado ya los estudios. Éramos 22 futuros sacerdotes que nos iban a ordenar. Cuando ordenan a un sacerdote, hay una gran ceremonia con una misa de 3 padres en un templo muy bonito, y pues hay cantos gregorianos, y hay un momento en el cual te ponen una sotana blanca, te acuestan boca abajo, y entonces empiezas tú, viene un prelado, ¿verdad? Mi tío, por supuesto, yo estaba en primera fila, y me dijo mi tío, ahorita te llega la unción, ahorita te llega el poder de Dios. Vas a ver que vas a sentir cuando el prelado llegue y te tome juramentos y te ponga los aceites. Vas a sentir tú un viento así recio del Espíritu Santo. A lo mejor, ¿por qué no? Yo te lo puedo decir, a lo mejor va a venir el emblema del Espíritu Santo en forma de paloma. No, yo ya estaba preparado. ¿Y sabes qué? Vas a ser poderoso, vas a perdonar pecados, a retener pecados, a bendecir. Dije, me voy a convertir como en Superman, ¿verdad? Bueno, pues ahí estaba yo acostado, te amarran las manos, te amarran los pies, después te casan con el Señor Jesucristo, literalmente te casan con Él, por esa es la razón que no puede uno casarse nunca, ¿verdad? Entonces, pero lero, yo tuve un hijo con una monja, qué bueno. Y entonces, pues,
Y entonces, pues, después de eso, ya tú haces juramentos de que vas a jurar por tu vida misma, que vas a defender a la Iglesia Católica, que vas a defender a la vida del Papa con tu propia vida. Y entonces, pues, ya empiezan a ungirte con aceites en los dedos, en los pies, en la espalda, en el pecho, en todos lados. Y entonces yo dije, ahorita viene el viento. Ahora sí, ahí viene el viento, ¿no? ¿Cuál viento? No vino nada. No me paré, no voló ni paloma, ni guajolote, ni pollo, ni nadie voló. Entonces, ¿están contentos, hermanos? Bueno. Amén. Bueno, entonces me levanté. Y yo me dio coraje y dije yo, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Yo sabía que había muchos engaños. Miren, yo había visto que tenía como un, ¿cómo se llaman esos que ponen piececitas así? ¿Cómo se llaman? ¿Qué? Un rompecabezas tenía yo. Pero ¿saben qué? Yo no hallaba una pieza. Nunca la pude encontrar. ¿Y sabes cuál era la pieza? Jesucristo. Jesucristo era la pieza. Tú también tenías tu rompecabezas por ahí. No podías encontrar esa pieza hasta que llegó Jesús a tu vida. Pero ¿sabes qué? Yo sé que aquí hay alguien que no ha llegado esa pieza a su rompecabezas. Pero ¿sabes qué? Hoy puede llegar si tú quieres. No te vayas sin Cristo, hermano, porque si te vas sin Cristo y si tú te encuentras con la muerte, un infarto, un accidente, al infierno te vas directamente, porque no existe el purgatorio. Ahorita te voy a platicar de ello. Entonces, pues me levanté, ¿verdad? Y entonces dije, ahora yo voy a hacer un juramento. Y empecé a jurar por mí mismo de que yo me iba a volver rico en esa religión. Dije, a mí me engañó, me vuelvo rico. ¿Y saben qué? Ya me estaba volviendo rico. Van a ver cómo. Me regresé a Ostia, al seminario, para esperar órdenes, pero no llegaban órdenes para otros, los mandaban de ayudantitos por ahí, pero llegó mi orden. Mi tío volvió otra vez al Vaticano. El Vaticano es una ciudad de 44 hectáreas que tiene a Roma alrededor y tiene nomás una cinta. Al que conozca Italia va a saber que estoy diciendo la verdad. Tiene una cinta pintada de blanco hacia alrededor del Vaticano, cruzas esa rayita y ya estás en el Vaticano. El Vaticano es una ciudad libre, ¿verdad? Soberana. Su bandera es amarilla y blanco con el escudo papal. El primer ministro, por supuesto, es el Papa, ¿verdad? Bueno, llegué, me llamaron al Vaticano, mi tío. Y ustedes se acuerdan que hubo un mago que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Simón se llamaba, ¿se acuerdan? Y se encontró un día con Pedro, fuera Pedro, ¿no? Y le dijo, oye, le dijo, véndeme el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces le dijo, lo reprendió Pedro. Entonces, en la Iglesia Católica retoman ese nombre y se ponen la simonía, que es la venta de puestos eclesiásticos por medio de dinero o de influencias. Pero mi tío tenía influencias, entonces me llamaron a la oficina, llegué yo y entonces me entregaron llaves de un templo un poco más pequeño que este, como a unas 4 cuadras del Vaticano. No se dicen cuadras allá en Italia, se dicen vías, como a 4 vías del Vaticano, un templo muy bonito. Llegué a recibirlo, se llamaba Santa María la Maggiore. Era una virgenzota grandotota así, güera, muy tipo europea, así con ojos azules, muy bonito, ¿verdad? Quién sabe de quién era mayor, nunca pude descubrir eso. Entonces, pues, la vi muy bonita que estaba así, dije, pues, tenía unos santos por acá y había uno que me caía gordo, que era el Ignacio de Loyola, que estaba por acá. Y entonces, pues, ya empecé a funcionar como sacerdote. Yo recuerdo que las misas las hacía yo así, de espaldas. Y en latín, en aquella época, así se usaba. Yo ya tengo 68 años, así es de que ya estoy viejito, ¿verdad? Entonces, no sucedía nada en ese templo. Tenía como 22 filigreses, así sentados como están ahorita ustedes, como muertos así. ¿Verdad? No estás muerto, ¿verdad, brother? Nada sucedía. Entonces había una mujer que tenía 2 hijos, uno se llamaba Gino, tenía como 16 años, pero el Gino era tremendo y lo traían casi arrastrando al templo porque no quería venir. Un día
mataron al famoso Gino, ¿verdad? Y ahí me lo traen en una caja. Y la mujer llorando, pero llorando así. Padre, ¿dónde andará mi pobre hijo? Yo le iba a decir, pues en el infierno, ni siquiera quería venir. Pero entonces pensé y dije, no, yo ya voy a empezar a sacar dinero. Porque nomás me daban $250 de un cheque por ser allí el capellano. Pero dije, no, yo tengo que sacar dinero. Yo dije que voy a ser rico y voy a ser rico. Entonces dije yo, ¿qué le haré? Ya sé las misas gregorianas, como andaba yo bien fresco en todas las cosas de la doctrina católica, pensé en las misas gregorianas, dije, son 33 misas gregorianas, valen $50 cada misa gregoriana, y le dije, hija mía, déjame ver dónde está tu Gino. Y empecé a ver así como que veía así alejado, acabo de encontrar tu Gino. Y me dice la mujer llorando, ¿dónde está? En el purgatorio, le dije. Está purgando. Entonces me dijo, padre, pero ha de estar sufriendo mi hijo. Si ahí se sufre, hija, ahí se quema todo lo malo, como un pollo rostizado, me imagino yo que así es. Entonces pues le dije, pero usted puede ayudarlo, padre. Le dije, sí, yo te lo puedo ayudar, hija mía, pero como era tan malo, ya ves que no quería venir al templo, con lo único que te lo puedo sacar son con las misas gregorianas, pero son 33 misas y valen $50 cada misa. Me dice, padre, pero yo soy pobre, yo no tengo dinero, ¿cómo le voy a pagar eso? Y llore y llore. Entonces le dije, bueno, hija mía, cálmate. Entonces déjalo que se purifique y el tiempo que le dio que le dio Dios. Qué malo era, ¿verdad? Y entonces la mujer me dijo, ¿sabe qué? Sáquelo. Y yo le voy a pagar esas misas. No sé qué hizo la pobre mujer que vendió, ¿verdad? Pero cada ocho días, el domingo, me traía lo de las 8 misas. Y me decía, padre, ¿qué no habrá salido con estas 8? Déjame ver, hija mía. No, todavía está atorado, le decía yo. ¿Verdad? Cualquier día le iba a decir que ya había salido, ¿no? Ya que me pagó la última misa, le dije, mira, ahí va tu hijo, ahí va Gino de la mano de un angelito a la presencia de Dios. Yo ni veía el angelito ni a Gino, lo que vi fue la lana. Pero ¿sabes qué? Pues era muy poco. Y dije, bueno, en eso estaba, dije, ¿qué haré? Y que me llega el venezolano. Ya ven cómo son los venezolanos, así muy escandalosos. Ojalá que no haya venezolanos por acá, ¿verdad? Si no... qué bueno que no está. Ya ven que son ellos escandalosos. Chico, ¿cómo estás? Y que por acá, y llegó a visitarme, ¿no? Y me quería mucho. ¿Saben por qué nos queríamos mucho él y yo? Porque hablábamos español y dije, no me va a pasar lo del perico, que se me olvide el español, ¿no? Y entonces llegó y yo era medio borrachito porque en el seminario tenía su botella abajo de la almohada, ¿verdad? Y me dijo, te vengo a invitar a una copa. Le dije, ¿cómo te atreves? Y eres sacerdote y estás de borracho. Ándale, mira, quiero hablar contigo, vamos a echarnos una copa. Tanto me rogó que dije yo, bueno, pues voy a ir, ¿no? Allí en Roma, fíjense que todas las monjas, los sacerdotes, andan vestidos con sus hábitos, las monjas nuestra vestimenta, ¿verdad? Nuestra sotana. Y es muy bueno andar así en Roma, porque fíjate que, por ejemplo, yo tenía un cochecito de esos Fiat que le llamaban Topolinos del año de la canica. Bueno, era nuevo en aquella época, pero ahora ya es del año de la canica. Entonces yo lo subía hacia la banqueta, le ponía mi sombrerito, mi rosario, y el policía hasta me lo cuidaba. Un día pasé por una zapatería, de esas caras finas, ¿no? Y vi unos zapatos, porque tú sabes que para zapatos nomás Italia. Y vi preciosos, carísimos. Yo traía dinero, pero sale la dueña y me dice, ¿le piacen? Pues sí me gustan, hija mía, pero no tengo dinero, le decía yo. A ver, padrecito, pruébeselos. Bueno, ya me los probé. Y me decía, ¿sabe qué? Lléveselos, nomás deme la bendición. Yo ya traía mi pomito de agua bendita, ya lo saqué, paga, así, ¿verdad? Y entonces... a veces a mí hasta se me olvidaba bendecir el agua, de cualquier llave le llenaba. ¿Verdad? No, si cállense, ¿saben qué me decían allí los maestros? Me decían, padre, cuando bendiga el agua, no se acerque mucho a las albercas porque puede bendecir toda la alberca.
Dije, ay, ahora sí traigo el poder, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, agarro y me voy con el venezolano. Nos fuimos a una vía que se llama Véneto. Es una calle muy elegante, una vía muy elegante en Roma, donde todavía existen algunas estatuas de los papas. Hay unas boutiques muy... Usted conoce Roma, ¿verdad, brother? ¿No? Hay boutiques muy elegantes. Y hay un hotel que se llama Excelsior. Un hotel muy antiguo, pero elegantísimo. Y hay un bar muy bonito así, oscurito, esos que están así, tenebrosos así. Nos metimos, nos sentamos y pidió 2 copotas así, de esas gordas así de coñac. Que me tomo unas, el estómago me raspó, ¿verdad? Pero a la segunda menos y a la tercera menos. Pero aquel hombre me estaba platicando y me dijo, ¿cómo es posible? Él me decía Alisandro, en italiano Alejandro es Alisandro. Me dice, Alisandro, ¿cómo es posible que a ti te dieron un templo? Y mira nomás, parece cementerio tu templo, no tienes a nadie ahí, se te está muriendo todo el mundo. Debe de haber milagros en tu templo. Ya nomás porque eres el sobrino de 2 arzobispos te lo dieron. Todos andamos ahí como de criados nosotros y tú mira nomás y que quién sabe qué. Y el milagro y el milagro. Mire cómo me los tengo. Bonitos muchachitos. Y entonces agarro yo y dije yo, pues sí. Ya la 8ª copa yo ya venía bien servido, ¿no? Me dejó en la puerta de mi templo y yo para entrar a mi casa tenía que meterme todo el templo, luego el altar, la sacristía y luego mi casa. En eso paso, yo ya había comprado mi Judas Tadeo precioso, mira, de este tamaño, lo puse ahí en el altar, con sus veladoras, sus flores y todo. Que lo veo y dije, le voy a pedir a este el milagro. Y que me le arrodillo, empiezo a rezarle, le dije, ¿sabes qué, San Judas? Hazme el milagro, lléname este templo, mira, está vacío y por acá y por allá. Y rece, desde lundi, martedì, mercoledì, venerdì, todos los 2 días de la semana, rece y rece. Llegó el sábado y yo bien enojado y le dije yo, mira, si para mañana no hay milagro, te voy a sacar de allí, te voy a meter al sótano, porque eres un bueno para nada. Entonces, llegó el domingo y no había milagro, y yo me levanto muy temprano, como a las 5 de la mañana me levanté y dije yo, bueno, hay vírgenes que se aparecen, cruces, santos, ¿se acuerdan? Que la Virgen de Lourdes, que la de Fátima, ya ven en México el demonio ese guadalupano, cómo se anda apareciendo en todos lados, ¿verdad? En una tortilla, en un comal tiznado, en el cofre de un coche, en el suelo del metro, por donde quiera. Y entonces dije yo voy a hacer el milagro. Que agarro un pomito de aceite de olivo como estos. Creo que este hasta italiano es, ¿verdad? Bueno, más chiquito estaba. Que me subo con la Santa María Mayor y miren, tenían unas pestañonas así, pero así de cabello, que se las embarro de aceite y luego le puse chorritos aquí y chorritos acá y le puse un reflector así. Y me fui hasta atrás y lo veía y se veía que estaba ya como al 6:45 de la mañana, que antes de abrir el templo, ¿verdad? Que le pongo más aceite, ya me vestí. Yo tenía un muchachillo que se llamaba Agustino Notariani, que era el que me ayudaba a la misa. Ya empezamos a la misa. Entonces empezamos y ya llegaron los filigreses así, unos cuantos así, más dormidos. Aquí ya no habían dormidos, ¿verdad, brothers? Uno que otro viene todavía dormidito. Estos así. Salí yo por la misa y de repente era un silencio sepulcral en el templo. Y dije, bueno, ¿qué no ven que está llorando la Virgen? Dije yo, bueno, de repente estaba yo allí con la misa, una voz por allá de una mujer que dice, la Madonna está llorando. Dije, ya la hice. Y por acá otro que dijo que estaba llorando. Entonces me volteo y la veo y me voy al púlpito. Ya ven cómo los púlpitos son así, con escalera hasta arriba te subes, agarro el micrófono y ¿saben qué? Me salió un sermón, pero de primera, el mejor sermón de toda mi carrera sacerdotal. Les dije yo, ¿cómo no va a llorar la Madre de Dios si ustedes son los ingratos, nomás sentadotes allí, no traen a nadie, no dan limosna? ¿De qué creen que voy a vivir yo? Bueno, una regañiza de aquello.
En eso estaba con las regañadas cuando alguien se salió y se aparecieron ahí unos sacerdotes. Dije, ya me cacharon. Pero dije, ni modo, total, ya lo hice, ahora me aguanto. Acabé la misa, se fueron todos, ¿verdad? No se querían ir, pero se fueron. Entonces aquellos sacerdotes vinieron, entre un vidrio y otro empezaron a sacarle las lágrimas a la Virgen y que firme este papel. Y dije, bueno, ya estoy firmando mi sentencia de muerte, ya total la voy a firmar. Me mandan a la Inquisición, me mandan a la cárcel, pero ¿sabes qué? En esa época a mí ya no me importaba nada, porque yo ya era una persona de veras que sentía que estaba yo representando un papel allí. Eso era lo que yo estaba haciendo. Y aparte de eso, ya era bien borrachito. Porque desde que empecé a tomar con aquel, me daba unas que a veces salía hasta, pero entonadísimo a la misa. Pero ¿sabes qué pasaba? Me salía de maravilla a la misa cuando andaba así. Hasta inclusive en la jarrita donde ponemos el vino de consagrar, yo le ponía coñac. Y entonces el notariano me decía, padre, este vino me huele muy raro, tú estés oliendo y échale más, ándale, le decía yo. ¿Verdad? Pues bueno, ahí andaba yo. Entonces aquellos sacerdotes, pues, al día siguiente se llevaron todo y al día siguiente llegaron como a las 9:15 de la mañana más de 200 gentes con hasta obispos a hablar conmigo. Dije, ahí me traen la sentencia de muerte, dije yo. Y me pusieron unos papeles allí y empecé que lea este documento y esta carta, y empecé a leer una carta que no podía creer lo que leía, porque decía que las lágrimas encontradas en la Santísima Virgen Santa María la Mayor, tal día, tal hora y para acá, fueron enviadas al laboratorio del Vaticano, y el Vaticano, ese laboratorio del Vaticano dice que son líquidos sobrenaturales. Y dije, ¿cuáles serán los líquidos sobrenaturales, no? Nomás me faltaba que les dijera la marca de aceite que le embarré. Pero el milagro estaba hecho y se me llenó el templo, había casa llena en el templo. Fíjate que el italiano ni siquiera le gusta ser católico. Decía Nicolás Maquiavelo, decía, nosotros tenemos la mejor escuela, dice, de sinvergüenza, ¿no? Que es la Iglesia Católica. Dice, y los italianos no son católicos todos los argüenderos mexicanos, los argüenderos españoles, todos allá de Centroamérica, Sudamérica, que van a ver al Papa y a las peregrinaciones. Pero mira, yo tenía templo lleno todos los días. Yo la hice llorar nomás 3 veces, ya no alcancé otra vez. Entonces un día, qué bello es el Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Te voy a decir por qué. A pesar, no sé en qué pecadito te metiste o pecadote te metiste, porque andabas en unos, te lo aseguro, pero andaba detrás de ti Jesucristo, esperando el momento en que tú voltearas a verlo, le abrías tu corazón. ¿No es cierto? Bueno, vean lo que me pasó. Un día yo iba caminando por Roma. Roma es una ciudad preciosa, a mí me gusta mucho, lástima que ya no puedo ir porque me cortan la cabeza. Pero fíjate que un día iba yo caminando por una calle de Roma. Roma todo es antiguo, abajo de Roma hay otra Roma, donde andaba Pablo, las catacumbas, es precioso. Pero cuando tú ves algo moderno en Roma, tú volteas a verlo porque todo es antiguísimo, antiquísimo. Y entonces había una oficina llena de cristales con una sábana grandotota que decía, solo Cristo salva. Y dije yo, estos han de ser los demonios evangélicos, dije yo. Y que voy corriendo y me meto. Y era una librería cristiana. Y lo primero que vi fue un libro con la carota del Martín Lutero, que era gordito. Y dije, ahí estás, demonio, dije yo. Pero ahorita te voy a comprar para ver qué dicen ellos de ti. Lo compré de mala gana, me fui a mi casa y empecé a hojearlo, y que las proclamas que puso en Wittenberg, y que pues con una carta firmada por el Papa con tal cantidad de dinero te perdona el pecado sin necesidad de arrepentimiento, y que la bula, y que Juan Tetzel, y le decía yo, pero has de estar en el infierno, le decía yo. San Judas todavía no lo dejes salir de ahí. Bueno, en eso estaba. Cuando sonó mi teléfono, ¿cómo contestan ustedes el teléfono aquí cuando suena? ¿Cómo? ¿Aló? Bueno, ok.
Allá en Italia le contestas y le dices pronto y empiezan a hablar. Agarro el teléfono y le digo pronto y de repente una voz así muy clara me dice: buongiorno fratello, ¿cómo lei c'è questa mattina? Buenos días hermano, ¿cómo usted está esta mañana? Yo dije, ¿quién me dice hermano si yo no tengo hermanos aquí? Y que me enojo y que le digo, ¿qué vuole lei? ¿Qué quiere usted? Le dije yo. Y me dijo, no, dice, no, yo no voglio niente, yo anche voglio parlare con lei, yo no quiero nada, yo quiero hablar con usted. Le dije, pues hable, ¿qué quiere hablar conmigo? Y me dice, no, dice, es que yo pensaba que este hombre me hablaba para ir a confesarle un enfermo al hospital, a veces me llamaban para eso, a veces me llamaban para darle los santos óleos a los moribundos, ¿verdad? Pero a mí ni me gustaba hacer eso porque ¿qué creen? Que a dos que le puse los santos óleos, ¿qué creen que pasó? Se sanaron y no se murieron. Pues ya se deberían de morir, ¿no? Bueno, le dije, ¿pero por qué quiere hablar conmigo? Dice, mire, es que yo traigo un mensaje muy importante para su vida. Ah, caray. Y cuando me dijo eso, una voz me dijo, así clarita, así tranquila la voz me dijo, haz una cita con esa voz, pero como un poco autoritaria así, pero bondadosa. Entonces, teniendo el teléfono aquí en el oído, le dije, va bene, ci vediamo domani alle 9 de la mattina. Le dije, está bien, lo veo mañana a las 9 de la mañana y lo cité en un restaurante junto al templo. Cuando colgué el teléfono, empezaron a levantarse voces. Una voz me decía que no fuera, otra voz me decía que yo había dicho que iba a ir y que fuera. Y ahora sí, tutta la mattina, tutta la cera, tutta la notte, puras voces oí todo el día. Entonces, pues ya llegó la noche y yo todavía oyendo voces y ya estaba atarantado, entonces me puse a leer mi libro de la iglesia, mi catequismo, me puse a leer, a rezar rosarios hasta con las letanías y no me dormí hasta que agarré una botella de coñac, me eché 2 tragos, ya me dormí. Entonces agarré y me dormí, al día siguiente me levanté. Y dije, yo tengo una cita, me bañé, me puse mi sotana, iba a llevar mi cochecito, pero dije, no, hay mucho tráfico, mejor me llevo mi bicicleta. Ahí voy, yo volaba en mi bicicleta, ¿no? Y a veces me decían, ahí ve el padrecito, nomás las nagüitas le vuelan, ¿no? Porque yo volaba en mi bicicleta. Ya llegué al restaurante, lo puse en la puerta, me metí. Los restaurantes allá en Europa, la mayoría de ellos son hacia afuera en la calle, tienen unas sombrillas con las mesitas allí, me senté. Como andaba bien crudo, compré una copota así de un Pernod, que se llama una bebida muy famosa allá en Roma. Estaba yo tomándome mi Pernod, rezándole la novena a San Judas Tadeo, cuando pues de repente una voz me dice, ¿sabes qué? Pide la cuenta, busca al mesero y vete, pero rápido de aquí porque hay muerte para ti. Aquí va a haber muerte. Y que me espanto, agarro la San Judas Tadeo y empecé a clamar a Judas Tadeo y le dije, ayúdame, ayúdame y ahorita te pongo más flores y veladoras y por aquí, por allá. Entonces en eso estaba cuando de repente buscando al mesero, que no encontraba al mesero, venía un hombre alto así, negro, negro, negro. Como mi hermano Ferro. No, más negro. Mi hermano Ferro. No, más negro todavía. El hermano Ferro está bonito, pero aquel estaba horrible, ¿no? Que lo veo y digo, este negro que me viene a ver a mí, ¿no? Me volteé. No pasó un momento cuando de repente una mano negra de este tamaño se me pone en el hombro y me dice, buongiorno fratello. Volteo yo y lo veo, qué cosa más horrible de hombre. Unos ojos como de huevo cocido, así pelones, así. Unas narices todas chatas, una bembota así, feo. Y dije, este es Satanás, dije por dentro. Y que meto la mano a la sotana, pesqué el rosario, me puse a rezar el rosario. Y aclamar a Judas Tadeo, y entonces, ¿y sabes qué? Quítame a Satanás, San Judas, y ahorita que llegue te doy más flores y por acá y por allá. En eso se pelaba los ojotes y me decía, qué mal anda usted. Y yo dije, este ha de ser médico. Dije, me veía así todo flaco que me estaba muriendo. Pero si nos morimos sin Cristo. Y entonces, de repente, me dijo, mire nomás, todo un sacerdote.
y buscando a mi Señor Jesucristo allá en una cruz donde mi Señor murió por usted porque lo ama. Pero mi Señor ya resucitó. Y dije, ahora este mugroso negro me va a hablar a mí de Cristo, que soy yo el sacerdote. Por dentro dije, pero ya era troppo tardi, porque ya el mensaje del Señor estaba. Entonces de repente me dijo, me imagino que usted debe tener montones de pecados. Y por dentro dije yo, millones. Le sacaba lana a todo el mundo, engañaba a todo el mundo. Tuve un hijo con una monja que me lo dejó y se largó, y hasta la fecha la estoy esperando. Hágame el favor. Y luego, aparte de eso, pues óigame, ¿qué clase de mamás son las monjas? ¿Verdad? Bueno, y luego, aparte de eso, pues yo hacía cada cosa. Y entonces dije yo, me quedé así, de repente dice, ¿por qué no le da todos sus pecados al Señor Jesucristo? Él los va a perdonar si usted se arrepiente de ellos. Y entonces yo dije, pues voy a hacer un examen de conciencia. Hice mi examen de conciencia. ¿Se acuerdan los exámenes de conciencia, verdad? Que nos acordábamos de todos los pecados. Y luego me acuerdo que cuando me confesaban a mí, me decía alguien, y los que se me hayan olvidado, porque era tan gordo el pecado aquel que no querían decirlo. Y entonces yo hice mi examen de conciencia y de repente, pues en aquella época, ahora ya no me interesa la cultura a mí, ahora me interesa la palabra. Pero antes yo era una persona que, yo leí de todo, comunismo, leí de todo yo. Por eso digo que me quedé tan miope de tanto leer. Pero fíjense que yo era como los griegos, ya ven que los griegos querían saber todo. Si le hablabas a un griego de una ranita, platícame de la ranita, qué pasó con la ranita y así. Entonces yo dije, bueno, aquí hay dos cosas. Intelectualmente, sintiéndome intelectualmente, porque era intelectual, yo todavía no tenía nada de espiritualidad. Yo dije, bueno, si este hombre me está presentando a mí a un Jesucristo diferente al Jesucristo que yo conozco, porque el Jesucristo que yo conozco ahí está en un cajón ahí de muerto y está clavado. Pero este me dice que salva, que sana, que se mueve, que vive. Ah, caray, dije yo. Entonces, y si yo lo rechazo, no, dije yo, voy a saber qué es. Y le dije, ¿sabe qué? Yo sí quiero conocer ese Jesucristo que usted me presenta, pero, le dije yo, ¿verdad? Pero yo puse un pero. Le dije, pero yo quiero que hoy ese Jesucristo, oggi no domani, oggi quiero que venga a mi vida, que yo lo sienta. Y me dijo aquel hombre con una seguridad, me dijo, hoy mi Señor se le va a presentar. Bueno, pues entonces me dijo que yo le abriera mi corazón y de repente pues pensé en todos mis pecados, se los entregué, luego empecé a abrir mi boca y le dije que yo lo aceptaba como mi salvador personal, ¿verdad? Y de repente empecé a sentir un calor así en todo el cuerpo y empecé a sentir que estaba yo llorando y entonces pues estaba yo recibiendo al Señor Jesucristo allá en esa esquina de un restaurante vestido de sacerdote con este negrito ahí enfrente de mí. Entonces este hombre me dijo, empezó a rezar muy raro porque dijo, te doy gracias mi Señor que me has permitido llegar hasta este lugar para hablarle a tu siervo. Dije, pues ¿a cuál siervo, verdad? Pero yo no entendía esas cosas. Entonces de repente aquel hombre me dijo, questo sei per lui, y me puso en la mano un libro y yo luego vi que era la Biblia. Dije yo, tengo la Biblia libre, la quería abrir pero pues no podía abrirla porque pues estaba atendiéndolo a él. Luego me dijo que él era del Brasil, que había ido a México, que había tenido un encuentro con mi familia, se imaginan, mi familia de Hueso Colorado, dice, y que les dijo que iba a venir a Roma y que mi familia les dijo, ay, si va a Roma, vaya a ver a mi hijo, es sacerdote, este es su teléfono, y me mandaban una lata de chiles, una lata de tortillas, una tarta, y el Señor Jesucristo, por eso digo que es bellísimo, ¿no? Utilizando hasta inconversos para que lleguen a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, aquel hombre, ¿verdad? Se fue, yo dejé la bicicleta, yo salí, nunca más volví a ver a ese hombre, pero fíjate que hay una cosa, ese sacerdote que un día llegó citado a aquel restaurante, ¿verdad? Católico, ya no era el mismo sacerdote que salía, porque ya había sido soplado por el Omnipotente. Llegó una viejita corriendo a agarrarme la mano para darme un beso, ya ven que a los sacerdotes les dan de besos en la mano, ¿verdad? Pero a mí no me molestaba, pero esa vez me molestó porque, no sé, sentí que
que me untaba saliva a la viejita. Dije, le voy a dar un coco a esta viejilla, no, pero no le di el coco, nomás me limpié la mano. Dije, quizá qué me pasa. Lo que me pasaba es de que yo ya estaba tocado por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces, yo me fui caminando hacia el templo. Llegué, ya ven que los templos son así aquí en medio está. Entonces empecé a meter. Cuando yo me metí, el templo estaba lleno, así como este. Pero ¿saben qué? Todas las cabezas de los filigreses estaban llenas de telarañas. Dije, ¿qué les pasa? Como que parpadeé y se les quitaron. Entonces a medio templo, una voz me dijo, mira cómo engañabas, y yo sabía que me decía de la Virgen, que la hacía llorar. Me dio un coraje que empecé a caminar rápido, me subí hasta el altar donde estaba la Virgen Santa María Mayor, y yo, como era el sacerdote, nadie me dijo nada, empecé a empujarla, le metí la rodilla, y ¿saben qué? Va para abajo, la cabeza voló por allá. Ya ven, hay gradas así de mármol, ¡paz! Y ¿saben qué tenía aquí en los muslos? Unos como tubos así, que dije, ¿qué es esto? Como de ladrillos, así horrible, ¿no? Dije, ¿qué es esto? Y toda la gente se quedó con los ojos pelones así. Luego, ¿ya? Pero no decía nada. Volteé y vi al que me caía mal, este Ignacio de Loyola, que lo jaló, ¡paz! También voló, hizo pedazos. Y luego empezó la gente, traigan al psiquiatra porque el sacerdote ya es loco. ¿Ya? Y entonces volteé porque sentí algo en mis espaldas y volteé y vi al Judas Tadeo como que se estaba burlando de mí. Dije, no te me escapas, y que voy. Como 3 años allí, pero yo sabía que algo, y dije yo, algo pasó, y sí pasó, claro que sí, no se van a quedar tan calladitos la Iglesia Católica. Entonces, ya supe cuando llegué a México que me metieron a un juicio, me culparon, me buscaron por Italia, no me encontraron, me dijeron que yo era un hombre sacrílego. Un hombre sacrílego es alguien que atenta con las cosas sagradas de la Iglesia Católica, y me juzgaron y me sentenciaron a que yo iba a ser excomulgado de la Iglesia Católica. Ya me había estado el Señor Jesucristo, ¿para qué me sacan ellos? ¿Verdad? Pero yo te quiero hoy, ¿verdad?, leer esta carta. En un minuto te la leo, pero antes quiero darte un consejo. ¿Sí? Fíjate, te quiero decir algo. Si algún día, en algún momento de tu vida,
tú hayas sentido en tu corazón, en tu pensamiento, ¿verdad? De que tú hiciste algo mal de haberte salido de la Iglesia Católica. No te sientas mal. A veces puede uno pensar, mi hijo no está bautizado, ¿verdad? ¿Cómo le diré? A veces dicen, no estoy casado por la Iglesia evangélica, nomás por la Iglesia Católica. ¿Sabes qué? No te preocupes, te voy a decir por qué. Porque tú estás en la verdadera Iglesia de Cristo. Por eso, deja todo atrás. ¿Amén? Entonces, ¿ya? Quiero leerte esta carta para que tú veas cómo una religión católica, apostólica, romana, miente. Es una religión que miente. Es una religión que está profetizando mentira. Es una religión satánica porque te está enredando en una idolatría tremenda que no vas a poder salir de ellas, y el único que te puede sacar de allí es el Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Amén? Porque te voy a decir algo. Ni el Papa ni los cardenales salvan. Ni las religiones salvan, ni las denominaciones salvan, ni que te pongas a rezar o a leer la Biblia no salva. El que salva es Cristo. Como dice la palabra, nos salvó no por obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer, sino por su ¿qué? Misericordia. Tuvo misericordia de nosotros y nos ha salvado. Fíjate lo que dice esta carta. Yo traigo una copia porque está, la verdadera la tengo guardada, está en latín. También te quiero decir que traigo muy poquitos CDs, hermano, pero yo quisiera decirte algo. Este CD lo prohibieron en México, salió en revistas, en el Universal, en los periódicos, que el que lo oyera quedaba excomulgado de la Iglesia Católica. Llévatelo, traigo muy pocos, pero llévatelo, pero no para ti. Óylo, pero dáselo a algún inconverso, porque aquí está esta carta, está aquí el mensaje, y está aquí también un mensaje muy especial para los inconversos. Cuando le quieras hablar a un católico, acuérdate que la mejor manera de hablarle a un católico es tu testimonio primero. No le hables de la Virgen ni le digas que esa mona, no le digas eso porque lo cierras. Ni tampoco le digas que el Papa, que fue esto, no le digas eso. Háblale de Cristo, pero ante todo presenta tu testimonio que hable. ¿Ven? Bueno, este CD, si me lo compras, es para ayuda de los indios allá. ¿Ven? Dice que es un decreto de excomunión contra el ex sacerdote Alejandro Díez de Bonilla lanzado. Dice, por autoridad del Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y de los santos cánones, y de la Inmaculada Virgen María, Madre nodriza de nuestro Salvador, y de las virtudes celestiales de los ángeles, arcángeles, tronos, dominios, papas, querubines y serafines, y de todos los santos, patriarcas y profetas, y de los apóstoles y evangelistas, y de los santos inocentes, quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos ya de cantar la nueva, y de los santos mártires y santos confesores, y de las santas vírgenes, y de los santos, juntamente con todos los santos y electos de Dios, se ha condenado Alejandro Díez de Bonilla, lo excomulgamos y anatemizamos, y de los umbrales de la Iglesia del Todopoderoso Dios lo secuestramos para que pueda ser atormentado eternamente por indecibles sufrimientos, juntamente con Datán y Abirán y todos aquellos que le dicen al Señor Dios, vete de nosotros porque no queremos ninguno de tus caminos. Y así como el fuego es extinguido por el agua que se aparte de él para siempre jamás, que el Hijo quien sufrió por nosotros lo maldiga, que el Espíritu Santo que nos fue dado a nosotros lo maldiga, que la Santa Cruz a la cual Cristo por nuestra salvación ascendió triunfalmente sobre sus enemigos lo maldiga, que la Santa y Eterna Virgen María Madre de Dios lo maldiga, que San Miguel el abogado de los santos lo maldiga, que todos los ángeles, los principados y los arcángeles, los principados y las potestades y todos los ejércitos celestiales lo maldigan, y que San Juan el Precursor, San Pablo, San Juan el Bautista, San Andrés y todos los apóstoles de Cristo juntos lo maldigan, y que el resto de sus discípulos y los 4 evangelistas, quienes por su predicación convirtieron al mundo católico, y la santa y admirable compañía de mártires y confesores, quienes por su santa obra se encuentran aceptados al Dios omnipotente, lo maldigan, que el Cristo de la Santa Virgen lo condene, que todos los santos desde el principio del mundo, de todas las edades que se encuentran ya los amados de Dios lo condenen, y que cielos y tierra y todas las cosas que hay en ellos, dice, se ha condenado a Alejandro Díez de Bonilla en donde quiera que esté, en la casa, en el campo, en el camino, en la vereda, en el bosque, en el agua y aún en la iglesia. Que sea maldito en la vida, que sea maldito en la muerte. Como no te lo dije,
que sea maldito en la vida, que sea maldito en la muerte, en el comer, en el beber, en el ayuno, en la sed, en el dormitar, en el dormir, en la vigilia y andando y estando de pie o sentado, acostado andando, mintiendo o cantando y en toda sangría, que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldita la corona de su cabeza, en sus sienes, en su frente, en sus oídos, en sus cejas, en sus mejillas, en sus quijadas, en sus narices, en sus dientes anteriores, en sus molares, en sus labios, en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas y en sus brazos y en sus manos y en sus dedos, que sea condenado en su boca, en su pecho, en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo, que sea condenado en sus venas, en sus mulos, en sus caderas, en sus rodillas, en sus pies y en las uñas de sus pies, que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo, desde arriba de la cabeza hasta la planta del pie, que no haya nada bueno en él, que el Hijo del Dios viviente, con toda la gloria de su majestad, lo maldiga, y que el cielo, con todos los poderes que de él se muevan, se levanten contra él para que lo maldigan eternamente y lo condenen eternamente. Amén, así sea. ¿Qué les pasa a estos, verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Amén. Amén. Y ahora vamos a hacer algo. ¿Qué les parece que inclinemos nuestro rostro así sentados como están? No se me muevan un momentito, cierren sus ojos y vamos a hacer un llamado muy especial, como un día nos lo hicieron a nosotros. Un llamado que yo quisiera que tú lo tomaras muy en serio. Siéntate, hermano, siéntense así con los ojos cerrados, sentaditos, o que se paren, ok, pónganse de pie y vamos a hacer un llamado. Y yo quiero hacerles un llamado hoy muy especial en el nombre del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Mira, nosotros necesitamos confesar a Cristo, ¿verdad, hermanos? Decirle que creemos que Él murió por nosotros. Decirle, ¿verdad?, que nos arrepentimos de nuestra manera de vivir. Si hacemos eso, ¿qué sucede? Tenemos un encuentro con el Señor Jesucristo, y al tener un encuentro con el Señor Jesucristo, nosotros tenemos la salvación eterna. Pero si alguien no tiene a Cristo, se va a perder, porque yo sé que algunos vinieron con su religión, pero no se trata de cambiar de religión como muchos creen, no.